Y vamos a conversar hoy día con el exdiputado Pepe Out, que teníamos ganas de invitarte, Pepe, porque están pasando cosas de esas que mucha gente, quizás en términos que ya alguna vez me motejaron hasta caricatura, podrían decir tiempo más tarde, no la vimos venir. Y me estoy refiriendo a que algo está pasando en la institucionalidad clásica de los partidos políticos, Pepe, donde tú empiezas a notar que todos los días aparece gente en distintos partidos o renunciando o formando algo o peleándose entre ellos, y da la impresión de pronto de que estamos en uno de esos episodios que han habido antes, donde probablemente dentro de poco tiempo la morfología política de Chile va a ser bastante distinta a lo que es hoy día. ¿Cómo lo estás viendo tú eso? Absolutamente. Yo creo que estamos en un momento de deconstrucción y al mismo tiempo reconstrucción del sistema político. Es decir, hay dinámicas de disolución y dinámicas de reconstitución. Yo creo, fíjate, que hace ya tiempo venía debilitándose el clivaje fundamental de la política chilena, el que explicó décadas de organización política, que fue el clivaje del sí y el no. Y de alguna manera, creo yo, termina de terminar, porque esto es como la transición, ¿no es cierto? Nunca termina. Nunca termina. Termina de terminar de alguna manera en el plebiscito del 4 de septiembre, ¿ah? Donde claramente el dibujo ya en el plebiscito de entrada se había distorsionado porque parte de quienes estuvieron en el sí estuvieron en el apruebo. ¿Te acuerdas tú? Sí, el plebiscito de inicio. Bueno, y ahora parte importante de quienes estuvieron en el no estuvieron en el rechazo. Y bueno, un plebiscito de alguna manera muy relevante, con participación, con la cantidad de gente inédita, que votó. Muy semejante en el volumen de participantes, me refiero en la proporción de participantes, al plebiscito del 88. Porque tú sabes que el voto obligatorio era una falacia, porque en realidad era obligatorio para quienes voluntariamente se habían inscrito. Sí. Y terminó estando fuera del padrón el 40% de los chilenos. Pero el 5 de octubre del 88 estábamos todos los chilenos inscritos. Bueno, ahora también. Ahora estamos por obligación, todos los chilenos inscritos, es decir, todos los mayores de 18 años. Entonces, de alguna manera son las dos elecciones más participativas de la historia de Chile, las que más penetraron en las cuatro paredes de los hogares, en las que nadie dejó de tener opinión. Y de alguna manera, fíjate, creo yo, que por primera vez van a empezar a constituirse partidos sin referencia al clivaje del sí y el no. Hasta ahora, prácticamente todos los partidos, bueno, el PDG claramente es un partido que se sale completamente de ese clivaje. Los ha habido, pero todas han sido experiencias fracasadas, desde Frafra en adelante. ¿Te acuerdas tú? Sí, no, Frafra era... ¿Cómo se llamaba su partido? La Unión de Centro Progresista. Exactamente, UCC primero y UCCP después. Claro. ¿Ah? Pero todas esas experiencias fueron muy breves, ¿ah? Y al final toda experiencia que se salía del binominal terminaba siendo absorbida. Incluso los candidatos que iban como independientes por fuera terminaban dentro del bloque o dentro del partido, en fin. Y yo creo que, bueno, esto tiene que ver con el cambio de sistema electoral, por supuesto, pero el cambio de sistema electoral lo que hace es traducir en realidad institucional algo que ya había ocurrido en la sociedad. Algunos dicen, no, todo esto, el estallido y todo eso es culpa de que terminamos con el binominal. El binominal ya no surtía efecto. ¿Ah? La verdad es que ya no surtía efecto, porque uno ya estaba siendo horadado por los rincones. Dos, dentro del binominal se había producido un estímulo a disociarse, díscolos de una y otra parte, y la verdad es que el primer gobierno de Piñera gobernó basándose
en 5 negociaciones, no con 5 partidos, con 5 diputados. Sí. ¿Ah? Cada uno, por supuesto, era un representante de algo. representante de algo. Y entonces a Lincoln Aysén y Alejandra Sepúlveda en la región de O'Higgins y Pedro Araya en Antofagasta y así por delante, y tenía que entrar a la negociación uno por uno, Puente, en fin. Y de alguna manera el cambio al proporcional lo que hizo fue traducir en escaños lo que ya estaba estructurado en la sociedad. Es decir, el binominalismo cultural, social, creo yo que quedó atrás ya ahora, casi una década. Eso es interesante porque de alguna manera nosotros estamos ya en 2 o 3 elecciones presidenciales del nuevo sistema y lo que se ha visto y que fue acrecentado en el plebiscito de entrada que generó la confección de la convención, donde tuviste un número enorme de personas que básicamente se autocalificaban como independientes en montones de parte. Ya empezaron las diferencias serias al interior de los partidos grandes sobre qué tipos de cosas debían entrar en la Constitución y todo lo demás. Y tú dices que esto para ti es como la última tirada de la cadena de el clivaje que tú llamaste del sí o el no. O sea, queda que no hay, son los dolores de parto. Claro, ya no le puedes echar más la culpa al sí y el no, digamos. Claro, y se está estructurando un nuevo sistema político, creo yo. Y hay que hacer algunas modificaciones institucionales para acelerar ese proceso, porque tenemos un problema de fragmentación excesiva. Sí. Claramente. Bastaría con una medida muy simple. ¿Cuál? Volver a cómo ocurrían las cosas en el sentido de que los partidos tenían prohibido pactar para las elecciones parlamentarias. ¿Tú sabes? Sí, hasta marzo del 73, donde los partidos hicieron la martingala de crear 2 partidos federados, el CODE y el Partido Federado de la Unidad Popular, todas las elecciones anteriores, los partidos estaban obligados a competir solos. Solos, exacto. Y por lo tanto, tendían a ser más grandes, porque si se subdividían, dejaban de existir. Aquí, la verdad es que se subdividen y se vuelven a subdividir, pero luego se federan en los grandes pactos y partidos pequeños que no tienen base sociológica ya, que no les queda base sociológica, que es el Partido Radical hoy día. En las encuestas el 0, algo por ciento no aparece casi, sin embargo existe por la vía de pactos. ¿Qué sentido tiene que el PPD y el PS, que ocupan un espacio tan similar y con definiciones tan próximas, sean 2 partidos? Sino un grupo de dirigentes que por supuesto prefiere ser, como dice el dicho, cabeza de ratón en lugar de cola de león. Sí. Pero tiene mucho de eso la dispersión política. Ahora, pero no parecería... Y en la derecha también. Sí, pero no parecería, Pepe, una imposición como demasiado arbitraria que de repente te digan los partidos políticos tienen prohibición de pactar en grupos grandes. Bueno, eso... Porque, a ver, los estados federados o los regímenes parlamentarios, de lo que se trata es de agrandar básicamente las coaliciones para generar condiciones de poder gobernar con mayoría. Claro, lo que pasa es que nosotros no somos un régimen parlamentario. No. Es cierto que el régimen parlamentario admite mayor pluralidad de partidos, pero aún en regímenes parlamentarios se establecen umbrales para existir. Por ejemplo, en Suecia, partido que no saca más del 4% no elige y no está presente ni en el Parlamento y por lo tanto tampoco en el gobierno. De modo que los grupos de liderazgos que no o que pierden conexión ciudadana, que pierden la correspondencia con una franja social, desaparecen. Aquí
son duros de matar los partidos. Ahora, dime sobre ¿te acuerdas eso? del Padena? ¿Cuánto Sí, duró el Padena? Duró mucho, sí. ¿Ah? Pero eso te iba a preguntar. ¿Cuándo nota uno, en los tiempos modernos, que estas peleas internas, este fraccionamiento interno que tienen partidos A, partidos B, en realidad son más bien gérmenes de autodestrucción que cosas que eventualmente se pueden coordinar y que pueden rearmarse? Cuando las ideas y la organización de fracciones y de tendencias dentro de los partidos reemplaza las ideas por simples posiciones y ambiciones de poder. Y hace mucho rato que las corrientes de los partidos ya no son... Antes tú tenías conservadores y liberales, tenías gente más izquierdista, menos izquierdista dentro del PS. En fin, hoy día todos los grupos se definen por el apellido del líder. Hace ya rato en la política chilena. Y no por una idea, no por un concepto, no por una posición. Qué sé yo, en los grandes partidos, por ejemplo, en el Partido Demócrata, por ejemplo, o en el Republicano, existen corrientes, naturalmente, sí, pero que representan culturas distintas, representan incluso ambiciones programáticas diferentes. Aquí todo eso ha desaparecido y ha sido reemplazado por la cruenta, cruda y desnuda lucha por el control. Y dime una cosa, dentro de la lógica de lo que tú estás diciendo, nadie puede negar que hay fenómenos nuevos. Un fenómeno nuevo que es visible y palpable es que tenemos al gobernante más joven en la historia del país. Y eso, con él, llega una camada de gente mucho más joven, de una generación distinta, que fue bastante dura con la generación anterior. Pero lo que sí está claro es que, si es que alguien lo creía, que no porque de pronto aparezca una nueva generación en el gobierno, las cosas... la anterior. Primero, desaparece el anterior, y segundo, las cosas van a ser automáticamente, si tú quieres, mejor por el solo hecho de la edad. Ese es un factor. Ni siquiera distintas, necesariamente. Claro, es un factor, pero ¿qué es ¿dónde tú empiezas a notar confección de nuevas organizaciones? Mira, hay... primero emergió un mundo que no se reconocía con el ciclo de la política binominal, ¿no es cierto? Que fue dejando un margen creciente. De hecho, no se inscribían los jóvenes en las elecciones y por lo tanto pasaron por lo menos una década y media en que no hubo ese recambio, que parte siempre por el recambio de los electores. Sí. Pero como no había recambio en el electorado, porque no se inscribían sino marginalmente quienes cumplían 18 años, eso se fue acumulando y emergió entonces con mucha fuerza. Fíjate que asociado al cambio de inscripción, cuando pasamos a la inscripción automática y metimos a ese 40% que no estaba y el padrón pasó de 8 millones a 13 millones, tú me dirás, pero no participaron los 13 millones, cierto, pero el peso, la gravitación, la proporción que empezaron de nuevo a representar el electorado joven del cuerpo de votantes cambió radicalmente, se triplicó. Fíjate que si tú miras la proporción que gravitaron los menores de 30 años, es decir, de 18 a 29, en la última elección con el sistema Antigua, 7%. Y en el plebiscito de entrada, porque los datos no están todavía para los siguientes, 21%. Es decir, el triple, se triplicó la participación, sin haber aumentado considerablemente la participación global, porque disminuyó la participación de adultos y adultos mayores y se incrementó considerablemente la de los jóvenes. Ahora, se le dio mucha explicación a eso en un momento dado, que fue básicamente en torno a la pandemia y por lo tanto el público votante mayor tenía más resistencia a salir a votar. Claro, bueno, eso explicó el retiro de los adultos mayores, aunque venía antes de la pandemia.
empezó a bajar inmediatamente. Había mucha gente que votaba por la obligación y dejó de hacerlo. Pero eso no te explica la irrupción de los jóvenes. ¿Ah? La irrupción de los jóvenes es contrapandémica, incluso. Se hizo mayor durante la pandemia. Bueno, y luego lo que ocurre es que con el establecimiento de, por primera vez en la historia de Chile, del voto obligatorio para todos los mayores de 18 años, es que se igualó la participación de adultos mayores, adultos y de jóvenes. Todos participaron casi, prácticamente por igual. Y eso explicó el tremendo volumen. Pero lo que te quiero decir es que como se acumuló ese contingente de electores jóvenes y entró rápidamente, produjo rápidamente un cambio en el sistema político. Y Beatriz Sánchez sacó 20% y el Frente Amplio de pronto se vio como una fuerza de 20 diputados, mucho más grande de lo que jamás habían imaginado, de un viaje, y luego eso redundó en que pensaban ellos que iban a estar unos 8 años más disputando, y resulta que aparecieron ganando la elección varios años antes del tiempo de maduración que ellos mismos se habían planificado. Déjame ahí meter una baza respecto de un fenómeno que también me parece interesante, y si es que tú lo ves que es posible que se produzca en las candidaturas individuales y no en los... Por ejemplo, para mucha gente fue realmente un shock, para gente básicamente de lo que podríamos llamar el mundo progresista, un shock que tú tuvieras un rechazo tan brutal a la convención, a la nueva constitución. Porque de alguna manera tú habías peleado por eso durante mucho tiempo, desde la época de la dictadura, lo habías peleado, lo habías querido tener, ya. Votaste pero abrumadoramente porque elegiste a los constituyentes, y cuando se construye eso, se produce el rechazo. Y cuando se produce el rechazo, las explicaciones que han venido en gran medida ya no tienen que ver con, si tú quieres, cohortes de etarias o cosas así, sino que tienen que ver con temas. Es decir, pasó que aparentemente el tema de la plurinacionalidad o de los pueblos originarios, o de las situaciones que tienen que ver con la propiedad y la heredabilidad pasaron a ser mucho más importantes que las ideologías particulares que cada cual tuviera. Y eso no, yo no sé si es que yo sé que tú mirás las encuestas y todo lo demás, las hacías y también, pero yo creo que eso no se percibió que podía ser así con el volumen de lo que significó el plebiscito de salida. O sea, a mí me pareció, desde que, y creo que lo conversamos aquí, desde que empezó la convención, de que le hablaba a un Chile de gueto. De causas. Y el Chile común, el Chile ordinario, el Chile cotidiano, tenía otras prioridades. Parafraseando a Giorgio Jackson, las prioridades valóricas de ese Chile eran muy distintas a las prioridades valóricas de este Chile chico, digamos. ¿Ah? Y se produjo una especie de desencuentro. ¿Ah? Y que de alguna manera, creo yo, el presidente Boric está intentando remontar esa diferencia, porque está poniendo en el centro de su preocupación no la agenda de apruebo dignidad o la agenda que dominaba las conversaciones de esa generación política, sino la que domina las conversaciones de la gente, ¿ah? Concretamente. Y eso es lo que explica, creo yo, que haya detenido su caída sostenida el último mes. Todavía no pasa nada serio, en el sentido de que volvió al 33% que tenía a mediados de septiembre. Recuerda que hacia fines de septiembre llegó al 39%, sí. Porque claro, se superpuso con el apruebo. ¿Ah? Pero después del 4 de septiembre, parte de quienes aprobaron, por supuesto, le endosaron la responsabilidad. Ahora, desde ese punto de vista, en exactamente lo que tú estás diciendo,
¿qué tanto de la aprobación presidencial hoy día tiene que ver con lo que el gobierno hace versus hay un factor muy fuerte en la toma de decisiones de la ciudadanía respecto a valorar o no valorar a un determinado gobierno por ejemplo, cosas como Condoro, malas decisiones, situaciones puntuales, no situaciones que tengan que ver con programas de largo plazo, digamos, o de mediano plazo? Es siempre una combinación, porque yo diría que lo más importante en la valoración siempre son más las expectativas que la realidad, ¿ah? Y por lo tanto, en ese sentido, valen más los discursos y las actitudes, ¿ah? La actitud, como decía Escargorta, que lo concreto. Todos sabemos que, qué sé yo, el problema de la Araucanía no se va a resolver así, ¿ah? Pero cuando la gente ve que hay un camino, que hay alguien señalando un camino hacia la resolución, cambia el estado de ánimo. Todos saben que las pensiones no es que mañana van a estar mejor, pero ya que se ponga sobre la mesa una reforma que está orientada principalmente a mejorar las pensiones no solo del futuro, sino que las actuales. Fíjate que la mejora en los mayores de 55 es considerable, cuando era justamente el débil del presidente Boric, y hoy día está más alto que los jóvenes, en la encuesta del lunes estoy hablando, por supuesto, con toda lo relativo que es. Los resquemores del caso. Ahora, eso es interesante lo que tú estás planteando. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo concreto para terminar. Cuando el presidente empieza a cambiar su lenguaje, que es una cosa muy importante en política, el lenguaje te genera no solamente estados de ánimo, sino que te muestra direcciones. Cuando de pronto en la oratoria de un presidente del Frente Amplio que fue hiperaguerrido y bien crítico de los gobiernos anteriores, usa la palabra de terrorismo para explicar situaciones en la zona sur. Una cosa que era impensada hasta hace poquito. Es una señal inevitable. No le debe gustar a muchos en la coalición, pero es una señal ¿de qué? Es una señal de búsqueda de sintonizar con el sentido común mayoritario. Cuando tú dejas de llamar a las apropiaciones de tierra recuperaciones y pasas a llamarlas usurpaciones, que por supuesto va contra todo lo que dijiste, pensaste, incluso publicitaste, propagandeaste, construiste teoría incluso y todo. Pero claro, cuando tú has estado mucho rato tratando de que la realidad se acomode a tus prejuicios y a tus juicios ideológicos, y la realidad te golpea en la cara, tú puedes, cuando eres oposición o cuando eres testigo, observador, tú puedes acomodarte a eso. Es decir, la realidad está ahí, pero yo la acomodo y la dibujo a mi amaño. Pero cuando estás gobernando, no puedes seguir haciendo eso, po. Te golpean la cara, po. Y yo creo que me preguntaban hoy día en una radio si era convicción o oportunismo. Es absoluta maduración, simplemente. Es maduración. Tú dices, es la maduración de un hombre honesto, auténtico y que quiere lo mejor para el país, que de repente se da cuenta que, oye, Temucuicui no era la imagen romántica que teníamos, pues, y resulta que los loncos que hay ahí, digamos, tienen a su gente bajo determinadas circunstancias que si las pones bajo el tamiz de los derechos humanos y de las libertades de la mujer y la igualdad y qué sé yo, no resisten mucho análisis. ¿Te fijas? La realidad es distinta al dibujo que tú te hiciste para seguir circulando con la vida feliz. Ok, en el minuto que me queda, eso inevitablemente toca fibras sensibles dentro de la propia coalición de gobierno. Por supuesto. Bueno, ¿cómo se ve eso a futuro? Mira, yo creo que el Frente Amplio es una fuerza muy joven
y yo diría que es sintónica con la juventud de Gabriel Boric, y en consecuencia lo más probable es que evolucione junto con el presidente Boric. ¿Ah? Esa experiencia de gobernar, distinto es el Partido Comunista, ¿ah? Que tiene un anclaje centenario, ¿ah? Y que además hoy día vive la novedad de tener corrientes internas y por lo tanto eso es inédito. Hace tiempo que no veíamos una situación eso es inédito, así. digamos, las corrientes que hubo fueron expulsadas rápidamente, la China primero, ¿te acuerdas? La trotskista antes, en fin. Pero hoy día hay corrientes y se sostienen dentro del partido y además tienen elecciones internas. Tú sabes que la ley obliga a los partidos hoy día a hacer al menos una elección interna. El Partido Comunista está obligado a hacer elección de su comité central y no a la cubana, es decir, no que la célula propone y qué sé yo, no. Elección de verdad con una persona, un voto, y eso genera fricción, genera corrientes y eso existe hoy día. Ahora, yo apostaría que el PC igual va a seguir con el gobierno hasta el final, pero con un pie acá, un pie en la crítica y otro pie en la gestión. Porque es paradojal, porque tú tienes por un lado un partido que tiene un discurso crítico y un ala con un discurso más que crítico, que el ala de Jadwe, sí. Pero tienes a dos de los mejores ministros, la vocera y la ministra del Trabajo, a cargo de la reforma estrella, la principal de todas, y con bastante eficiencia, yo te diría, comunicativa y de gestión, y te aseguro que de articulación también. No por nada fue subsecretaria en el gobierno de Bachelet, con bastante éxito. Sí, tú ves que eventualmente lo que estamos viendo hoy día en la democracia cristiana pudiera pasar en partidos más anquilosados como el caso del PC. Yo apostaría a que Jadwe termina fuera, encabezando lo que quede del octubrismo para la próxima elección presidencial, a la izquierda del oficialismo. Incluyendo el PC en el oficialismo. Exacto. Pepe, muchas gracias por haber estado con nosotros acá, una vez más. Gracias a ti. Que te vaya muy bien.